Saludos amiguitos, bienvenidos a Senderos y Paseos, nuestro canal, tu canal. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña prueba que va a tener un recorrido de unos 200 kilómetros en este Camino de Santiago que vamos a realizar. Vamos a probar las botas de Decathlon MH500. Las compré exclusivamente para hacer estos 200 y algo de kilómetros que vamos a hacer aquí en el Camino de Santiago. Dicen que son impermeables. La verdad es que las probé unos 10 kilómetros más o menos, porque no quería traer las botas muy nuevas para el camino. Saben que si las traes muy nuevas te pueden hacer daño. Y en principio la suela es una goma muy agradable, es una sensación muy buena para caminar. El drop está bastante bien, así que ya les iremos diciendo la prueba a ver si la pasan o no, estas Quechua MH500 de Decathlon, que mucha gente pregunta por estas botas. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba aquí en el Camino de Santiago. Les diremos al final qué puntuación les damos y cómo van avanzando a medida que nos llueva o caigamos en agua, o los días duros de camino, que tendremos también rutas de hasta casi 30 kilómetros en un día. Así que ya les contaremos. De momento vamos a ver qué tal. Están simpaticonas las botas, las suelas de color naranja. Los días que las he probado, hombre, es obvio que dan un poquitito de calor porque son waterproof. No son Gore-Tex como las de otras marcas, porque tendría Decathlon que pagarles un canon por ello. Pero la verdad es que de momento me han sorprendido. No se han mojado, pero cierto es que es poca agua que hemos llevado, así que eso se verá en estos 200 kilómetros. Pero cómodas sí se sienten bastante. Ya veremos. Les iremos contando. Bueno amiguitos, como lo prometido es deuda, pues vamos a cumplir esa pequeña promesa de hablar de las botas MH500 de Decathlon. La verdad que nos han dejado sorprendidos, por decirlo de alguna manera, y yo creo que de la manera positiva. Así que, ya que estamos en ello, vamos a hablar de estas botas. Vamos a ponernos cómodos y comencemos. Como podéis observar, le hemos realizado unas pruebas a estas famosas botas MH500 de Decathlon, que costaron unos 65 euros en las tiendas de Decathlon de aquí de España. No sé la verdad cuánto pueden costar en otras tiendas de Decathlon en otros lugares del mundo, pero ese es el precio que han costado aquí. Como pueden observar, la bota es bastante simpática. Como ya lo habíamos comentado en el video anterior, las pruebas se realizaron en unos 240 kilómetros de recorrido. Esta prueba que se le hizo a esta bota se parece más o menos a la que le hicimos a las famosas Columbia. Las Columbia recorrieron dos caminos de 100 y pico de kilómetros. Tienen ya más o menos un recorrido de unos casi 350 kilómetros, las Columbia, y se pueden ver que son unas botas que todavía tienen un poquitito más de recorrido. Pero bueno, vayamos a hablar de la que nos compete. El terreno que pasó estas pruebas fue un terreno mixto. Las botas fueron pasadas por agua, por asfalto, por barro, por grava, por campo travieso, por pases de montaña, etc. Estas botas se compraron un mes antes de realizar el Camino de Santiago y se recorrieron dos senderos de unos 10 kilómetros cada uno antes de irnos hacia allá. O sea, es una pequeña costumbre de probar bien las botas, o por lo menos de usarlas un poco antes de hacer el recorrido del Camino de Santiago, porque ya allí no hay vuelta atrás. Y el pie tiene que estar amoldado al zapato y el zapato al pie. La verdad que me sorprendió mucho lo de la membrana waterproof que tiene esta zapatilla, ¿no? Es una especie de imitación del Gore-Tex, pero cumple bastante bien la función. Hubo recorridos de demasiada, pero demasiada agua,
con una cantidad de lluvia increíble, pasando por charcos constantemente, en que al final del recorrido, de los pocos zapatos que necesitaron un secado para poder continuar al día siguiente fue este. Hay albergues donde te dejan periódico para meterle dentro al zapato para que absorba esa humedad. Obviamente el zapato estaba mojado, pero no tenía esa humedad de la lluvia, sino obviamente por el sudor de mis pies. Entonces le metí un poco de periódico, de papel periódico, un par de horitas, y ya estaban secos totalmente y preparados para el recorrido del día siguiente. Al contrario de otras botas de marcas muy importantes que pude observar durante nuestro recorrido, sin nombrar, pero marcas de zapatos muy buenos de 250 euros, zapatillas de 180, zapatillas muy caras y buenas, excelentemente, que estaban totalmente empapadas, totalmente mojadas. Un desastre con esas zapatillas. Podemos destacar como punto negativo el calor. A ver, para invierno, no digamos para invierno, pero sí primavera, otoño ya entrando el invierno y primavera también saliendo del invierno, me parecen ideales porque son unos zapatos calientes. En verano, depende de la persona, no los recomendaría o sí. A mí me suda el pie, pero yo suelo utilizar un método que es que solo hacer paradas por el camino, me quito el zapato, espero un ratito que se sequen otra vez del sudor de mis pies, me lo vuelvo a poner y continúo. Y el zapato cumple la función perfectamente. A mí no me afecta el calor en los pies, pero habrá quien sí. Entonces eso depende de ti y de cómo tu relación con el pie, la forma de cómo tú camines y todo. Yo en este caso, si te afecta mucho el calor en el pie, te recomendaría las MH500 Light, que también hay una versión sin la membrana waterproof. Tienen una pequeña malla de tela que cubre, que es muy transpirable y cumplen la misma función y el mismo trabajo de estos zapatos. Son mucho más ligeros que estos y eso me pareció muy interesante. No las he probado, pero a ver, es el mismo modelo, son todos los mismos materiales, lo único que cambia es que esta es waterproof y aquella no, y es mucho más ligera y el material de la parte superior es transpirable. Volviendo a lo mismo del calor, ¿no? Yo diría que son algo parecidas, pero tal vez un poco más caliente que las Columbia. Vuelvo y les explico que estas zapatillas ya tienen unos 350 kilómetros de recorrido. Con estas zapatillas yo cometí un pequeño error. Las compré una talla más. Y lo digo yo, entre comillas, error para mí. Lo que se suele recomendar para hacer el Camino de Santiago es comprar el zapato una talla más. Por eso de que el pie se te puede hinchar y puedes respirar mejor, etcétera, etcétera. A mí, al contrario, me perjudica porque los pies, yo como soy de pie ancho, los dedos de los pies bailan. Al quedar el zapato un poquitito más grande, los dedos de los pies me bailan y chocan entre sí. ¿Qué es lo que ocasiona esto al final? Que me ocasiona las pequeñas burbujitas en los dedos de los pies y por supuesto lesiones, quemaduras, rosaduras, y me han hecho sufrir estos zapatos. No había sufrido con un zapato en ese aspecto como me pasó con este, pero valga la redundancia, fue un error mío. Tenía que haberlos comprado de la talla exacta. A mí el pie se me hincha y cuando se me hincha, pues como todo el mundo, cuando tienes muchos kilómetros recorridos, pues es sencillo. Aflojas un poco los cordones o las trenzas, las aflojas un poco y deja que el zapato pues cubra menos el pie. Esa es la solución que yo utilizo y me va de maravilla porque cuando el zapato va ajustado al pie, va sujetando todos los dedos y tú vas caminando libremente como si todo el pie fuera uno solo. Pues la verdad que la MH500 de Decathlon por 65 euros es una opción que vale la pena para realizar el Camino de Santiago o cualquier sendero que te apetezca. A ver, no vas a hacer una vía ferrata, pero sí un sendero normal
de incluso 20-25 kilómetros, subiendo entre las montañas, bajando, caminando, por supuesto, no escalando, están perfectas. Te van a proporcionar comodidad y agarre. Y por 65 euros me parece, la verdad es que una muy y excelente oferta. Incluso a veces se pueden pillar a buen precio en ofertas en el Black Friday y días así. Así que yo definitivamente me compraría otras si me hacen falta. De momento todavía creo que le puedo dar 200 kilómetros más de uso a estas zapatillas. Amiguitos, recuerden suscribirse y darle me gusta a nuestro canal, que eso es la sal de la vida. Sin eso pues no podemos seguir creando más contenido para ustedes o proporcionándoles más información. Hemos observado que hay mucha gente que ve nuestros vídeos y no está suscrita a nuestro canal. No seas de eso, suscríbete, dale a la campanita y suscríbete por favor, que con eso es que podemos seguir trabajando para ti y proporcionándote la información que tú necesitas para realizar el Camino de Santiago y para realizar tus senderos aquí en Tenerife, en España y en el Camino de Santiago en general. Pues nada, amiguito, muchas gracias por ver este vídeo. Tomar en cuenta las recomendaciones que te hemos dado este día de hoy. Y sin más dilación, ¡hasta luego!